Durante los próximos años veremos un crecimiento en la capacitación y reentrenamiento de las personas al interior de las organizaciones, buscando desarrollar habilidades como el pensamiento innovador, la resolución de problemas complejos, programación, desarrollo de experiencia de usuario, análisis de sistemas, negociación y persuasión. Se estima que si una compañía cuenta en su interior con un equipo que cumpla con estas habilidades, su sostenibilidad en el largo plazo estará garantizada. Sin embargo, esto se cumplirá siempre y cuando se cuente con las capacidades para coordinar y liderar estas habilidades. ¿Cómo canalizarlas? En este capítulo de Podcast Sectorial recurrimos a uno de los ejemplos claros de lecciones de liderazgo, las de Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan. Bienvenidos. Hace algunos meses analizábamos cuál iba a ser la nueva distribución de funciones al interior de las empresas, teniendo en cuenta que las organizaciones iban a ir con el tiempo a convertirse en unas compañías híbridas, es decir, que se comparte el tiempo al interior de la empresa entre robots y humanos, los humanos ubicándose cada vez más en funciones que tengan que ver con interacción y con relacionamiento, y los robots en aquellas funciones que son más manuales, que se necesitan mayores niveles de velocidad y agilidad. Ese tipo de organizaciones híbridas a lo que conlleva es que las personas muy probablemente tengan que reentrenarse, generar niveles de capacitación para asumir un nuevo tipo de funciones. De hecho, el Foro Económico Mundial estima en su encuesta del futuro de los trabajos, tomando una muestra de 26 países, que al interior de las empresas en esos diferentes países el 62% está generando procesos de capacitación y de reentrenamiento para las personas. Muy probablemente lo que veremos en el tiempo es un mayor protagonismo de funciones o labores asociadas a lo que tiene que ver con el procesamiento de datos, a lo que tiene que ver con especialistas en materia de inteligencia artificial, en lo que es el machine learning, en el desarrollo de aplicaciones y en programación. Se estima que de aquí al 2025 las 15 principales habilidades con mayor demanda en las organizaciones estarán asociadas con el aprendizaje activo y estratégico, con la resolución de problemas complejos, con el pensamiento crítico, con la creatividad, originalidad e iniciativa, con el liderazgo e influencia social, con la apropiación tecnológica, con la programación y diseño tecnológico, con la tolerancia al estrés y la flexibilidad, con el razonamiento y la ideación, con el entendimiento de experiencia del usuario, con la inteligencia emocional, con la orientación al servicio, con el análisis y evaluación de sistemas, con la negociación y persuasión y con el pensamiento analítico e innovador. Se estima que si las compañías al interior tienen unos equipos que cumplan con esas habilidades, pues hay una mayor garantía de éxito en la sostenibilidad en el largo plazo. Sin embargo, eso es cierto siempre y cuando existan unas capacidades para coordinar y liderar a las personas y a los equipos con ese tipo de habilidades. Teniendo en cuenta eso, desde Sectorial tomamos como punto de referente en liderazgo a Jamie Dimon. Jamie Dimon es el actual presidente y director ejecutivo de JP Morgan, el principal banco de Estados Unidos. Dimon está en el cargo de presidente de la junta directiva de JP Morgan desde el 2006, es el director ejecutivo desde el 2005, ha tenido una trayectoria importante principalmente en el sector financiero. Adicional de JP Morgan estuvo en Bank One, en American Express, en Citigroup. Adicionalmente es miembro de junta de diferentes organizaciones, una en la que se encuentra incluso la Universidad de Harvard. Dimon considera que un liderazgo y una administración sólida requiere de disciplina y rigurosidad, requiere de datos, análisis y detalles, y repetir esa secuencia. Dimon considera que también es necesario tener una apropiación y una caracterización de la urgencia y no permitir la complacencia al interior de las organizaciones. Es un proceso de liderazgo donde constantemente hay que hacer pruebas, probar, aprender y tener en cuenta que fallar es una normalidad en ese desarrollo de liderazgo al interior de las organizaciones. Dimon también hace diferentes referencias en liderazgos donde una muy clave es la competencia. La competencia está en todas partes y en todo momento, entonces poder preparar a las compañías para competir las hará sostenibles en el largo plazo. Sus lecciones de liderazgo se concentran principalmente en 6 elementos.
Uno de ellos es fortalecer el proceso de toma de decisiones. Básicamente esto hace referencia a que al interior de las compañías se debe tener a las personas claves en los puestos claves, que esas personas estén llenos de datos y de información y estén dispuestos a compartirla. A partir de eso se fortalece el proceso de toma de decisiones, pero nunca dejando a un lado la intuición. Por muchas personas se estima que en un mundo donde hay abundancia de datos y de tecnología, pues ya la intuición no es relevante, porque se estima que esa intuición es como una especie de adivinar. O sea que Diamond dice que la intuición termina siendo el resultado de años de experiencia. Una segunda lección radica en que se debe examinar los datos globales y concentrarse en los números reales. Básicamente, esto hace referencia a que antes de tomar una decisión se debe hacer un análisis de datos asociados a la economía del país, relevante en temas de PIB, en temas de inflación, luego irlo aterrizando al sector, qué pasa en ese sector en materia de producción, en materia de ventas, qué pasa en empleabilidad, luego llevarlo al análisis específico de la compañía en indicadores también asociados a ingresos, asociados a resultados, asociados a productividad, pero lo más importante es hacer una profundidad en los inductores que llevan a ese tipo de resultados. Ahí están las verdaderas preguntas y las verdaderas respuestas para poder seguir haciendo un direccionamiento en el liderazgo. Un tercer elemento radica en que siempre se debe proyectar cómo será la próxima realidad. Básicamente ahí hay una analogía de que tanto en el mundo de los negocios como en la vida real se integra o se maneja lo que es la certeza y la incertidumbre. Básicamente lo que tenemos que hacer es vivir en el presente, pero reinterpretar cómo será este presente en los próximos 10 años. JP Morgan básicamente hace diferentes análisis de testeos a las variables sobre las cuales no tiene certidumbre. Y sobre las variables también hace una proyección de lo que pudiera ocurrir en los próximos 10 años. Eso lo denominan reinterpretar el riesgo. Un cuarto elemento tiene que ver que antes de realizar un análisis importante se debe considerar todos los factores que lo envuelven. No se debe tomar una decisión teniendo simplemente algunos hallazgos o algunos datos básicos. Hay que analizar todos los factores que van a envolver ese desarrollo de análisis. Y un ejemplo práctico radica en China, que termina siendo uno de los grandes competidores tanto del mercado financiero como los diferentes sectores en el mundo. Diamond dice que si China es un competidor estratégico, entonces para poder saber cómo competir con este actor, se deben analizar factores como su posición geográfica, su cultura, su historia, el acceso a las materias primas, el tipo de leyes que lo aplican, y esos elementos o ese tipo de factores que se aplicarían en este caso China se terminan aplicando a todo el tipo de decisiones que se vayan a tomar al interior de la organización. Un punto importante es que cuando hablamos de organización no nos referimos a que esto es el liderazgo de compañías del tamaño de JP Morgan. Esto pasa en todo tipo de compañías, desde el emprendimiento que están haciendo, es decir, la startup, hasta la compañía más consolidada en el tiempo y con un alto tamaño como es el caso de JP Morgan. Un quinto elemento de estas lecciones de liderazgo tiene que ver en comprender cuándo es necesario el análisis y cuándo ese análisis está impidiendo el cambio. Básicamente, cada vez que se toma una decisión es necesario hacer cálculos, estimaciones, proyecciones, ver cuál va a ser el valor presente que va a generar esa decisión para la compañía, cuál es el retorno a la inversión. Pero hay algún tipo de decisiones que no requieren tanto análisis y uno de los ejemplos que pone Jamie Dimon es lo que tiene que ver con tecnología, fortalecer la infraestructura tecnológica de una organización o desarrollar nuevos tipos de tecnologías como lo es computación en la nube o inteligencia artificial. Básicamente ese tipo de decisiones se vuelven decisiones de vida o muerte en una actualidad de las organizaciones. Para esas, las decisiones tienen que ser rápidas y no necesitan todo ese tipo de análisis. Ese volumen de análisis va a impedir a una toma de decisiones mucho más rápidas, mucho más certeras para poder seguir desarrollando la organización. Y el último elemento de sus lecciones de liderazgo tiene que ver con aprender constantemente cómo ser un mejor líder. En este aspecto queremos dar un mayor nivel de profundidad y es que básicamente Diamond en este tema de cómo aprender constantemente a cómo ser un mejor líder relaciona 5 principales elementos. Un primer elemento tiene que ver es que a medida que las compañías van creciendo, se van desarrollando y se vuelven mucho más complejas,
el director, el líder de esa compañía o la líder de esa organización ya no puede participar en todas las decisiones que se presentan en la compañía. Básicamente su rol debe ser más de conductor y no de jugador. Básicamente el líder tiene que proveer una dirección clara sobre cuál va a ser el norte de esa organización y dejar que las personas hagan su trabajo. Ese dejar que las personas hagan su trabajo tiene que ver con un segundo elemento, y es respetar y aprender del equipo con el cual se trabaja. El director, la directora de la compañía, de la empresa, del emprendimiento, no está ahí para resolver todas las preguntas, está más para hacer las preguntas que conduzcan a que los equipos encuentren las respuestas para seguir direccionando y llevar a que la compañía sea sostenible en el largo plazo. Un tercer elemento de este aprender constantemente cómo ser un mejor líder tiene que ver con la curiosidad, ser constantemente curioso. Y eso radica en que se debe recibir diversos puntos de vista por parte de las personas que están al interior de la compañía y estar dispuestos a cambiar de opinión en algún tipo de decisión. Un director, una directora debe ponerse muy contento cuando su equipo le está mostrando que la decisión que va a tomar no es la decisión correcta y lo ayuda a que reencauce esa decisión para que se vuelva la correcta. Un cuarto elemento tiene que ver con eliminar la jerarquía. Básicamente la burocracia se convierte en un cáncer para las organizaciones. Cuando se elimina la toma de decisiones jerárquicas, se encuentra que las personas al interior de los equipos se vuelven mucho más responsables por su trabajo, se promueven nuevas ideas y se aumenta la velocidad en el desarrollo de la organización. Y un quinto elemento tiene que ver con actuar a la velocidad de la relevancia. Y básicamente eso tiene que ver un poco con algún elemento anterior, y es que en los negocios algunas decisiones deben tomarse con cuidado, como por ejemplo contratar a una persona, ponerla en el puesto adecuado, pero otras deben hacerse de una manera rápida. De una manera rápida, algunos ejemplos es por ejemplo lidiar con alguna queja de un cliente, atender algunos aspectos comerciales, como algunos de los aspectos claves en ese aprender constantemente cómo ser un mejor líder.